El tema que veremos hoy es ejemplo de ensayo número 70. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también visitar mi página www.ensayosenword.com, en donde podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más totalmente gratis. El título del ensayo que vamos a abordar el día de hoy es la masificación de los videojuegos. El título es la primera parte que lleva todo ensayo. En esta parte debemos resumir en pocas palabras el tema general del cual vamos a hablar. El título es fundamental, ya que es la primera parte que vamos a encontrar en un ensayo y debe ser llamativo, apuntando, como lo dijimos anteriormente, al tema en general. Debe tener una idea de qué es lo que vamos a hablar al leer esas palabras que están allí en el título. La siguiente parte es la introducción. Esta introducción, como su mismo nombre lo indica, vamos a ir explicando y aclarando al lector sobre qué tema vamos a hablar y posteriormente, al finalizar la introducción, por lo general, se plantea la idea central o mi tesis, que es fundamental puesto que es el punto de vista que yo tengo con respecto al tema. Esta introducción inicia así. Recientemente hemos visto cómo hay un cambio de enfoque en la industria del videojuego, más exactamente en el mundo de las consolas de sobremesa, y es que un aspecto que era fundamental y determinante a la hora de escoger qué consola comprar dentro de las opciones que hay en el mercado eran los videojuegos exclusivos, puesto que si eres un seguidor de Halo, claramente te decantarías por una Xbox Series, pero si eres muy fan de Spider-Man, escogerías una PlayStation, o si por el contrario, lo tuyo son los juegos de Mario, muy seguramente comprarías una Nintendo Switch. Vean que aquí ya estamos explicando o vamos adentrándonos un poco al tema. Estamos hablando de que el enfoque tradicional va a cambiar y explicamos inmediatamente cuál es el enfoque tradicional que tenían los compradores a la hora de elegir qué consola comprar. Por eso decimos, todo esto de escoger una consola teniendo en cuenta los juegos exclusivos que hay en una plataforma está quedando atrás. Y es que recientemente Xbox ha cambiado las reglas del juego, publicando videojuegos exclusivos de Xbox en la consola de Sony y en la de Nintendo. Algo impensable hace algunos años atrás. Todo esto simplemente para poder llegar a más usuarios y convencerlos de adquirir su servicio de Game Pass. Vean que aquí estamos explicando un poco cuál es ese movimiento que ha hecho Xbox y que claramente se constituye como un cambio en el paradigma tradicional, en donde cada consola tenía sus videojuegos exclusivos. Seguimos diciendo, aunque a muchos no les ha caído nada bien esta idea, sobre todo a los usuarios de PlayStation, lo cierto es que no limitar el acceso a un juego es muy beneficioso para los usuarios, ya que no necesitan cambiar de hardware para jugarlo, y también lo es para las desarrolladoras, ya que pueden llegar a más público, lo que significa más ventas y más ganancias. Vean que aquí nos vamos adentrando un poco a la postura que se va a tener con el tema, con esto del cambio de la postura en los videojuegos exclusivos, que ya no son exclusivos, de una consola o plataforma específica. Inmediatamente después planteamos la tesis. Como lo dije anteriormente, la tesis es fundamental porque es el punto de vista que yo tengo sobre el tema y es el inicio o el punto de partida para los argumentos que vienen posteriormente, que le van a dar sustento a la tesis, que es lo más importante dentro de un ensayo. La tesis es: la industria de los videojuegos es eso, una industria, una empresa, y toda empresa necesita ganancias, y esta movida de Xbox es claramente el indicio de que el futuro de los videojuegos está en su masificación en el mayor número de plataformas posibles. Claramente, la postura o el punto de vista que se tiene aquí es a favor de que haya esa apertura de los videojuegos a estar en muchas plataformas, en muchas consolas y no exclusivamente en una. Ese es el punto de vista y esa es la tesis fundamental para cualquier ensayo. Ahora pasamos a lo que es el desarrollo. En el desarrollo vamos a construir los argumentos que le van a dar sustento a esta tesis que está aquí y que planteamos anteriormente. Los argumentos son los siguientes. Sony es una empresa que construyó el imperio de PlayStation con el enfoque de los videojuegos exclusivos, y es que sagas como Spider-Man, The Last of Us o God of War solamente podían ser jugadas en una PlayStation, lo cual le ayudó a Sony a vender muchísimas consolas con respecto a Microsoft. Aunque por muchos años la exclusividad fue el arma secreta de Sony, en la actualidad el desarrollo de videojuegos exclusivos es excesivamente costoso y el retorno muchas veces no es el esperado, generando pérdidas millonarias para Sony, lo cual ha hecho que desde hace algunos años la empresa nipona cambie este enfoque de la exclusividad, dándole la oportunidad a los usuarios de PC de jugar sus exclusivos, estrategia que le ha dejado un buen margen de ganancias, puesto que este mercado es enorme. Claramente estamos apoyando
apoyando el punto de vista o el argumento desde el punto de vista financiero. Es muy caro hacer videojuegos, por lo tanto, es imperativo de que estén en muchas plataformas para poder tener un retorno y unas ganancias mucho más rápidas. Es claro que, aunque tener videojuegos exclusivos le da cierto atractivo e identidad a una consola, lo cierto es que empresas como Sony no tienen un gran margen de ganancias en la venta de hardware. Muchas veces las consolas se venden a pérdida, puesto que el mayor margen de ganancias siempre está en la venta de videojuegos, razón por la cual es claro y evidente que, financieramente hablando, el mejor camino que una empresa como Sony puede tomar es el de llevar sus franquicias a la mayor cantidad de plataformas posibles, puesto que esto le va a garantizar enormes ventas no solo en sus consolas, sino en el enorme mercado del PC, lo cual ayuda a consolidar la marca y a tener finanzas estables que ayuden a crear más videojuegos. Vean que aquí nuevamente reforzamos ese punto de vista o ese argumento desde el punto de vista financiero. Si Sony tiene muchas más ganancias poniendo sus exclusivos en otras plataformas como el PC, esto es beneficioso para todos, puesto que la empresa tiene mucho más solvencia económica y a la larga esto sirve para desarrollar más videojuegos. De esta manera se construyen argumentos que tienen que estar alineados o que le dan soporte a una tesis. Finalmente, la última parte de cualquier ensayo es la conclusión. En esta conclusión simplemente condensamos las ideas más importantes que abordamos en el desarrollo. De forma clara, precisa y concisa, las plasmamos allí y podemos dar unas últimas ideas o unos últimos datos para terminar el ensayo. Esta conclusión dice, es claro que no tiene mucho sentido limitar el acceso a un videojuego exclusivamente en una consola, cuando puedes tener la oportunidad de llevar ese mismo software a una plataforma con muchos más usuarios, que te va a asegurar muchas más ventas. Aunque este punto de vista más financiero acabe con la exclusividad de los videojuegos en una consola, aspecto que no le gusta mucho a los seguidores de PlayStation o Xbox, lo cierto es que para que haya continuidad de este hardware en el futuro, estos cambios en la manera en que se distribuyen los videojuegos son fundamentales, porque aseguran que haya mucha más inversión en nuevas experiencias y nuevo hardware. Asegura que la industria tenga más desarrollos, más estudios creando nuevas experiencias, más empleo y que en general tenga una mejor estabilidad, algo que en la actualidad es cada vez más difícil. Vean que aquí retomamos esas ideas y damos otros datos que sustentan la tesis para concluir este ensayo. El día de hoy, en este ensayo, que lleva como título La importancia de los videojuegos exclusivos, claramente nos encontramos con el título, que es el que acabamos de leer. En el título, que es la primera parte que encontramos en un ensayo, debemos hablar de forma general sobre el tema que vamos a abordar. En este caso es por qué son importantes los videojuegos exclusivos. El título es fundamental porque ya le está dando una idea al lector sobre qué vamos a tratar o cuál es el tema central que vamos a tener dentro del desarrollo de este ensayo. La siguiente parte que podemos encontrar es la introducción. En la introducción, como su mismo nombre lo indica, vamos a explicar de forma general, vamos a ir desde lo general hasta lo particular. Vamos a explicar las generalidades del tema hasta irnos adentrando un poco más en él y expresar nuestro punto de vista, que también se llama tesis. En la introducción se debe dejar claro el tema y el punto de vista que tiene el autor del texto. Esta introducción dice, en la actualidad la industria de los videojuegos está pasando por grandes cambios, y es que no solamente hemos visto múltiples despidos en estudios de renombre, sino que estamos siendo testigos de cómo los enfoques y las estrategias de negocio de titanes de la industria de los videojuegos como Sony y Microsoft están cambiando para siempre. Es bien sabido que Sony lleva la delantera en la venta de consolas de actual generación, PlayStation 5 en comparación con Microsoft, Xbox Series, y es que la diferencia es considerable, ya que Sony ha podido poner en el mercado más de 54 millones de unidades de su consola, mientras que Microsoft solo ha podido vender 27 millones de unidades. La amplia diferencia en ventas de PlayStation en comparación con Xbox Series se debe a la gran oferta de juegos exclusivos, de enorme calidad que ofrece la empresa nipona, y es que grandes sagas como God of War, The Last of Us, Horizon y Spider-Man, por mencionar solo algunas pocas, hasta hace algunos años solo se podían jugar en la consola de Sony, pero claramente esto ya no es así, puesto que desde hace algunos años la empresa japonesa decidió publicar sus títulos de PlayStation también en PC. Esto por razones financieras, lo que claramente no fue del agrado de todos los seguidores de PlayStation, puesto que de cierta manera se está perdiendo la identidad de la marca, ya que los juegos exclusivos son el principal atractivo de la consola de Sony
Sony y lo que la ha consagrado como la videoconsola predilecta por los consumidores. Vean que aquí desde el inicio vamos planteando toda una situación que se está dando con cifras, con datos, vamos narrando todo eso hasta llegar al punto en donde ya se puede ver cuál es la postura que está en este texto sobre el tema. Y es que está en contra de esta masificación de los videojuegos. Está en contra de que Sony pierda esa exclusividad de sus juegos. Precisamente por todo esto es que planteamos la tesis al final de la introducción. Recuerden que la tesis es fundamental. Debe estar en todo ensayo porque es el punto de partida para los argumentos que le van a dar sustento a la tesis. Es decir, los argumentos van a convencer al lector de que esta tesis que estoy planteando es verdadera, que este punto de vista que yo planteo aquí es un punto de vista válido. La tesis aquí dice: la exclusividad es un aspecto fundamental en cualquier producto y Sony está acabando con esa identidad y ese atractivo de la marca PlayStation, que siempre ha sido un referente en exclusividad y calidad, y es una decisión que puede acabar con el legado y el dominio de la marca en el mercado. Vean que aquí estamos planteando cómo esta movida puede que no le salga muy bien a Sony. Ese es el punto de vista, esa es la tesis. Posteriormente, en el desarrollo, vamos a construir los argumentos que le van a dar sustento a dicha tesis. En el desarrollo planteamos lo siguiente. Recientemente hemos visto declaraciones de Sony en donde esperan que las ventas de PlayStation tengan una caída importante. Esto porque consideran que la consola ya está llegando a su ciclo final de vida y están preparando, según rumores, la salida de un modelo Pro. Pero, si bien es cierto que nadie ha mencionado el hecho de que una posible explicación a las bajas ventas de la consola sea el cambio de perspectiva con respecto a los juegos exclusivos, no es descabellado pensar que esta decisión está impactando y reduciendo el interés del público en la consola, puesto que si todos pueden jugar los grandes títulos de Sony en una computadora, ¿por qué comprar un hardware dedicado exclusivamente a juegos, como una consola, y no una computadora que tiene muchas otras funcionalidades, que se puede usar, por ejemplo, para jugar y para trabajar, sin mencionar que los juegos en PC por lo general se pueden conseguir a precios un poco más económicos, además de que el poder gráfico que puedes meter en una computadora siempre es mucho mejor que en una consola. Vean que aquí inmediatamente el argumento plantea cómo no tiene mucho sentido comprar una consola si esos juegos exclusivos que solo me puede dar esa consola también los puedo tener en el PC, que es una máquina que no solo me sirve para jugar, sino que la puedo usar para trabajar, por ejemplo. Vean cómo inmediatamente estamos planteando y construyendo argumentos que le dan sustento precisamente a la tesis que acabamos de plantear. Continuamos diciendo: aunque para Sony ha sido una decisión favorable el publicar sus juegos exclusivos en PC, ya que ha generado un margen de ganancias considerable, lo cierto es que esta generación marca el inicio de una pérdida de identidad de una marca como PlayStation, puesto que ya no hay exclusividad. Se está perdiendo ese atractivo de poder acceder a experiencias de juegos únicas, que son las que hacen que quieras comprar la consola de Sony. Están vendiendo su legado y esto inevitablemente puede afectar las ventas de su hardware actual y futuro. Vean cómo nuevamente enfocamos el argumento en que aunque Sony haya ganado mucho dinero publicando sus juegos exclusivos en PC, esto evidentemente va a afectar a futuro la venta de sus consolas. Y en general todo esto nos muestra cómo se va perdiendo esa identidad y ese aspecto positivo o ese aspecto único de la marca PlayStation. Todos estos fueron argumentos que le dieron sustento a la tesis. Finalmente, en la conclusión, que es la última parte que podemos encontrar en un ensayo, simplemente en forma resumida vamos a abordar todo lo que vimos tanto en el desarrollo como en la introducción. En pocas frases, muy sintéticamente, vamos a abordar todos los aspectos más fundamentales que tratamos a lo largo del ensayo. Y también podemos dar otros argumentos, pequeños argumentos o información o reflexión que ayude a reafirmar la tesis o la idea principal que se tiene. En esta conclusión dicen: es claro que el futuro de Sony es publicar sus juegos en variadas plataformas, estrategia que también viene implementando Xbox, dejando a un lado esa característica diferenciadora de tener videojuegos exclusivos que solo están disponibles en su consola. Y esto inevitablemente jugará en contra de la marca, puesto que no tiene mucho sentido tener una consola que no te brinde experiencias exclusivas, que no se diferencie de lo que hay en el mercado, que no tenga un atractivo único, propio y exclusivo, sobre todo si tomamos en cuenta que Xbox Game Pass es un servicio que le lleva a la delantera a Sony y es el caballo de batalla de Microsoft. Vean cómo aquí nuevamente reafirmamos un poco la tesis, abordando desde el punto de vista de que no hay algo que diferencie a la consola de otras.
Volver a las raíces no será algo que veamos en PlayStation en el futuro, y es lo que terminará acabando el legado de años de historia en los videojuegos. De esta manera se puede construir, se puede redactar un ensayo. El ensayo que vamos a trabajar lleva como título La venta de claves de juegos en Internet. Esta es la primera parte que encontramos en un ensayo y es el título. El título es fundamental porque tiene que estar apuntando hacia el tema en general que vamos a tratar a lo largo de todo el ensayo. Evidentemente vamos a hablar sobre cómo es este mercado de las claves de juegos, de videojuegos en Internet. La siguiente parte que podemos encontrar es la introducción. La introducción, como su mismo nombre lo indica, nos va a narrar el tema, nos va a explicar sobre qué es lo que estamos hablando para que el lector le quede claro qué es lo que vamos a plantear o cuál es el tema del cual vamos a hablar y inmediatamente plantear cuál es el punto de vista que yo tengo con respecto a ese tema, es decir, la tesis. Establecer allí en el ensayo la tesis o punto de vista con respecto al tema. Esta introducción dice así: hoy en día existe una gran cantidad de páginas web que se dedican a la venta de claves de videojuegos a muy bajos precios, lo cual ha hecho que muchas personas prefieran comprar estas claves en dichas páginas y no en las tiendas oficiales de Microsoft o Sony, puesto que incluso juegos actuales se consiguen a precios mucho más bajos. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que esas claves que compran a bajos precios se consiguen con engaños y prácticas muy poco éticas. Y es que lo que hacen las personas que se dedican a este negocio millonario es crear cuentas falsas de alguna red social donde supuestamente hablan de videojuegos para luego contactar a los estudios que hacen los videojuegos y pedirles claves de sus nuevos lanzamientos o de juegos más antiguos. Y cuando las obtienen, las ponen a la venta en estas páginas, lo cual representa un negocio millonario al cual nadie está prestando atención. Vean que aquí inmediatamente en esta narración que hacemos, en esta introducción, explicamos el tema al lector. Él ya tiene claro qué es lo que está pasando. Seguimos diciendo, se requiere que haya mucho más control sobre estas páginas que se dedican a la venta de claves de juegos, puesto que están lucrando de manera poco ética sin ninguna consecuencia. Y sobre todo, están quitándole ingresos a grandes y pequeños desarrolladores que lo único que quieren es darle visibilidad a sus juegos. Vean que aquí ya reafirmamos un poco más hacia dónde va a ir la tesis que vamos a plantear inmediatamente. La tesis dice, se requieren leyes estrictas que regulen las páginas que venden claves de videojuegos, ya que están haciendo un mal terrible a los desarrolladores. Vean que todo lo que dijimos anteriormente es para plantear mi tesis o punto de vista con respecto a ese tema. Por todo esto que está pasando, se requiere que hayan leyes más estrictas que regulen estas páginas que venden este tipo de claves que se obtienen de maneras poco éticas. Ese es mi punto de vista con respecto al tema. Posteriormente, en el desarrollo vamos a abordar los argumentos que le dan sustento a esa tesis. En el desarrollo decimos, muchos de los pequeños estudios que desarrollan videojuegos no se pueden permitir negarles claves de sus juegos a personas que se dedican a revisar y analizar videojuegos en canales de YouTube o en plataformas como Twitch, o a periodistas de medios especializados. Esto porque sobresalir en un mercado tan saturado como lo es el de los videojuegos es realmente difícil, y la única manera de llegar a la mayor cantidad de público posible es a través de la difusión de juegos a través de diversos canales como los mencionados anteriormente. Y esta situación es la que aprovechan las personas que se dedican a sacarle claves de juegos no solo a estos estudios pequeños, sino que logran acceder a claves de grandes títulos desarrollados por compañías de peso en la industria del videojuego. Y es que los estudios, tanto grandes como pequeños, no van a asignar presupuesto para verificar a cada una de las cuentas que piden las claves para su revisión. Vean que aquí estamos esclareciendo un poco más las dificultades que se dan a la hora de poder verificar que esa persona efectivamente está pidiendo la clave no para venderla, sino para revisar el juego. Toda esta situación pasa por debajo del radar de las autoridades y parece que seguirá siendo así por mucho más tiempo, puesto que al parecer a nadie le importa que personas sin escrúpulos obtengan ganancias considerables vendiendo claves de juegos que no son conseguidas de forma legal. Y es que las claves que se proporcionan para revisión no pueden ser comercializadas legalmente, pero aún así estas páginas no verifican la legalidad de esas claves que se ponen a la venta, lo cual genera que los desarrolladores no tengan la tan anhelada difusión de su juego, lo que repercute en pocas ventas y en un mal desempeño del juego.
Y esto, a la larga, es algo que no nos beneficia a nosotros como consumidores porque nos privamos de poder acceder a la difusión de buenos títulos que no llegaron a más posibles clientes por estas personas que engañan a los desarrolladores para obtener claves de forma poco ética. Vean que aquí estamos esclareciendo un poco más cómo se da esa situación y estamos apuntando a que esto que están haciendo es poco ético y es ilegal. Y es por todo eso, aunque aquí vean que en el desarrollo no afirmamos como tal la tesis, se sobreentiende que todos estos argumentos están apuntando a que se deben hacer leyes y las autoridades deben estar más conscientes de que esto está pasando, porque las desarrolladoras están perdiendo mucho dinero regalando estas claves, no para que las personas revisen el juego en diferentes plataformas y tenga más difusión y puedan vender más, sino que lo que se está haciendo es que se están agarrando esas claves para venderlas a otras personas directamente. De esta forma se construyen argumentos que le dan sustento a la tesis. Finalmente, la última parte es la conclusión. En la conclusión, en forma muy resumida, abordamos todo lo que vimos a lo largo del ensayo y podemos incluso dar más argumentos, una reflexión o podemos mencionar otros aspectos que vayan a darle sustento precisamente a la tesis. Aquí decimos, es claro que se necesitan regulaciones que obliguen a estas páginas de internet a vender claves que hayan sido obtenidas de forma legal. Y aunque sí que hay sitios donde se asegura la legitimidad de la clave del videojuego, las que más abundan y a las que más publicidad se les hace son a esas páginas que promueven el engaño y la obtención de claves de forma totalmente ilegal y engañosa. Vean que aquí damos a conocer otra información con respecto al tema e inmediatamente reafirmamos la tesis de forma indirecta, ya que estamos diciendo que a las páginas que venden estas claves ilegales son a las que más difusión se le da. Claramente ahí estamos haciendo alusión a que se deben hacer leyes y las autoridades deben estar mucho más pendientes de esto. Le estamos dando sustento precisamente a esta tesis.